Pues dispara. Ok, esto ya está grabando. Buenas tardes, Xavi, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. A ver si no nos llueve. No sé, está bastante nublado por eso. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Bueno, de Sí, entrada... es más fácil para empezar. De entrada porque ahora mismo no sabría hacer otra cosa. ¿Esto me lo han dicho mucho? Sí. Creo que he llegado a una edad lo empiezas a ver así, ¿no? Y porque creo que ahora mismo es la forma de arte que tiene más potencial en cuanto a transformación, ¿no? O sea, yo creo que el cine tiene esta capacidad de atravesar al espectador de una forma que no lo puede hacer ninguna forma de arte. De entrada porque es una forma de creación colectiva, tanto en el propio proceso creativo, que el cine desde sus inicios es colectivo, se requiere de mucha gente, ¿no? Pero también en cuanto en el momento de la exhibición, ¿no? O sea, el cine pues es una forma de arte que puede ser visionada por mucha gente a la vez. Ahí lo romántico de la sala de cine, ¿no? O sea, que se está perdiendo, cada vez vemos más cine en casa, solos, pero bueno, aún tiene este potencial, ¿no? De poderlo proyectar en una gran pantalla y que muchas personas a la vez se vean atravesadas por esta forma de creación a la vez, ¿no? Y esto pues abre la posibilidad de que se generen debates colectivos, ¿no? O sea, creo que eso es lo que más me gusta. Voy a leerte una cosa, como te he comentado antes, una cosa que he leído de vuestro dossier y después bueno, primero lo leo porque me parece como muy interesante. Pone: con Idrissa, el tándem Artigas-Ortega se radicaliza llevando su concepción del cine-acción al extremo. Toda la realidad que se relata en el documental ocurre gracias al hecho de que se está haciendo una película. Y a modo de profecía autoincumplida se huye así del llamado cine de denuncia para dar paso al cine de reparación. Esto es una cosa... parece como un decálogo sobre cómo hacer cine o cómo sobre relacionarse haciendo cine. A partir de vuestra primera película, Ciutat Morta, o sea, he visto un cambio muy, muy fuerte a la hora de hacer cine, a la hora de ver el cine o de construir el cine. ¿Tiene mucho que ver con esto, con lo que acabo de leer? Bueno, de entrada te diría que hay un proyecto antes de Ciutat Morta que no es tan conocido, sí, que se llama No Res. No Res, sí, que lo tengo, por cierto. Que... Se lo pedí a la distribuidora, que son vascos, me parece. Eguzki Videoak, sí. Aún lo están distribuyendo en DVD, ¿no? Sí, yo lo compré en DVD. Sí. Qué bueno. Y fueron muy amables, me llegó a casa enseguida y tal. Qué bueno. Pues No Res, o sea, yo creo que la anomalía es más Ciutat Morta que no Idrissa, ¿no? Es decir, que hay una forma de entender el cine que se mezcla con una forma de entender el activismo. Y en algún momento surge el proyecto de Ciutat Morta, que es un proyecto de urgencia, ¿no? Que por su propia naturaleza no da para hacer grandes planteamientos estéticos, aunque no deja de ser una película que creo que sorprende también por determinados aspectos estéticos, pero yo creo que desde el inicio en Metro Muster la apuesta es esta, ¿no? Que es una apuesta ética y estética a la par, ¿no? Yo entiendo como al ver Idrissa veo un cambio, ¿no? No he visto todavía No Res, lo veré en cuanto pueda. Sí he visto un cambio en la forma de contar, pero no realmente en la sustancia. La sustancia está ahí, ¿no? Ya está en Ciutat Morta, que era la denuncia, sobre todo la reparación, ¿no? La estética, digamos, era más punzante, Ciutat Morta, ¿no? Porque a lo mejor era lo que necesitaba, ¿no? Y el tratamiento era a través de entrevistas y a través de mucho archivo, ¿no? Aquí hay un cambio,
pero la sustancia de reparación está ahí, ¿no? Está vigente. Sí, o sea, la clave es entender el cine no como algo estático, ¿no? O sea, sino como un proceso dinámico, fluido, ¿no? En el que el propio proceso de creación cinematográfica provoque una transformación, ¿no? O sea, este es el punto de partida. Y esto es No Res, por ejemplo, ¿no? Que es el primer proyecto. Y esto se va repitiendo en Ciutat Morta, en Idrissa. Es decir, el propio hecho de estar haciendo una película está provocando cosas. O sea, indiscutiblemente en nosotros mismos como autores, o sea, nos está cambiando radicalmente nuestras vidas porque es un tipo de implicación en unos temas que hace que haya un antes y un después, pero también en todas las personas que se ven de alguna forma involucradas en eso, ¿no? O sea, los vecinos de la colonia Castells, la familia de Rodrigo Lanza, la familia de Idrissa, ¿no? Es decir, el hecho de que nosotros hagamos esta película, cuando ni siquiera se ha estrenado la película, ya hemos cambiado algo, ¿no? Entonces, a partir de aquí está el paso siguiente, que es provocar cambios a gran escala en la sociedad a través del propio proceso, pero también a través del impacto que pueda tener la película. En el caso de Ciutat Morta es clarísimo, ¿no? O sea, el gran cambio, el gran shock colectivo se produce en el momento en el que se acaba emitiendo en TV3 la película, ¿no? O sea, lo que implica llegar hasta la emisión en TV3, ¿no? O sea, esto no se ve dentro de la película, pero es parte del proyecto también, ¿no? Y es tanto más importante que lo que te dice la película. La película será la misma dentro de 100 años y yo creo que es una buena película y que tendrá su valor cinematográfico en aquel momento. Pero lo que ha ocurrido en el momento en el que se estrenó, con la ocupación del cine, por ejemplo, que esto ya provocó un impacto, pero luego en el momento de la emisión en TV3, esto es lo que en este texto podemos llamar, o sea, como sale en este texto, lo que podemos llamar reparador, ¿no? O sea, porque es esta catarsis colectiva, ¿no? O sea, de temas de los que no se habla o de los que son incómodos, ¿no? De repente que haya un shock colectivo que nos lleve a reflexionar sobre qué es lo que está pasando aquí y ahora, ¿no? Y el cine es algo universal y es algo eterno, pero a nosotros nos gusta este contacto entre lo universal, que creo que en el caso de Idrissa hay una pretensión de ir más a esa componente universal, pero sin olvidarnos de lo que está pasando aquí y ahora. Es decir, la familia de Idrissa quería respuestas sobre lo que había ocurrido con su hijo y no las quería en 50 años, las quería ahora, ¿no? Que esto es lo que le ha proporcionado el proceso en el que nosotros hemos participado. El hecho de hacer la película ha dado respuestas a esta familia y ha podido reparar el dolor que se entiende no poder tener a su hijo en su pueblo, ¿no? Pero al mismo tiempo en esta componente universal estamos hablando de algo que no es específico de nuestra época, ¿no? Que es el viaje del héroe, ¿no? O sea, que esto ya salía en la Odisea o en la epopeya de Sundiata Keita, que es como la versión africana de la Odisea, ¿no? Y el viaje de retorno, ¿no? O sea, lo que implica este viaje de retorno cargado de gloria, ¿no? O sea, que en el caso de Idrissa pues es casi una ironía porque vuelve muerto, pero como decía su madre, en un sueño le habían dicho que su hijo algún día sería una persona muy célebre y al final lo acaba siendo, ¿no? Aunque llegue muerto, ¿no? O sea, pero al final está rodeado de su comunidad y de su familia. O sea, esto por un lado, ¿no? El tema del viaje y luego el tema de la muerte, ¿no? De la ceremonia de muerte, que es el momento... Es impactante, ¿eh? Pero es que es el momento más íntimo de la vida de una persona. De Kiarostami, ¿eh? Sí. Total. Sí, gracias por la comparación. No, pero en ese sentido, ¿no? Donde no hay música, el plano es fijo, todo se va desarrollando. Es que ¿qué música le vas a poner a una ceremonia de entierro, ¿no? O sea, esto alguna gente nos lo ha comentado, ¿no?
a esta escena le falta dinamismo y tal, o sea, ¿cómo vas a acompañar un momento que es totalmente solemne, ¿no? y que además dura lo que dura, ¿no? Es decir, que lo podemos haber hecho más dinámico y tal, pero ¿para qué? O sea, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿por qué hemos puesto esta escena en esta película? O sea, de hecho, toda la película es una excusa para llevar al espectador a esta ceremonia, ¿no? Es decir, es obligar al espectador europeo medio a que participe de la propia mierda que ha creado él mismo, ¿no? O sea, participando de este racismo estructural, ¿no? O sea, no es una peli de buenos y malos como puede ser más Ciutat Morta, ¿no? Aunque también se vaya a una dimensión más estructural. He escuchado a alguien de escribirlo hasta en algún diario, que no diré el nombre, y me parecía hasta totalmente gratuito, porque no hay ni buenos ni malos, hay unos hechos, un caso y punto. Y hay un caso, y es que no se puede negar el caso. Pero creo que Ciutat Morta permite mucho más al espectador identificarse con unas personas que son víctimas de este montaje terrible, ¿no? O sea, es inevitable identificarse con Patricia Heras, ¿no? O sea, esta mujer sensible que fue encarcelada injustamente, que se suicida para demostrar su inocencia casi, ¿no? O sea, y luego sabemos que tal policía, tal juez, tal periodista, ¿no? O sea, con nombres y apellidos, pues son los malos de la película, ¿no? O sea, y luego hay una dimensión que te habla de cómo funcionan los engranajes de la violencia institucional, ¿no? Pero creo que uno puede salir de Ciutat Morta, bueno, uno sale de Ciutat Morta hecho mierda, ¿no? Esto está claro, pero por lo menos puede tener la sensación de que tiene bien ubicados quiénes son los malos, ¿no? En Idrissa esto no existe, porque el malo eres tú, o sea, es el propio espectador europeo blanco que no ha hecho nada, o sea, que no ha sabido cómo articular la necesidad de parar este racismo estructural del que todos participamos, ¿no? Y cuando participas de este entierro, o sea, esta gente te está interpelando a ti, ¿no? O sea, Idrissa no murió en su pueblo, murió en Barcelona, ¿no? En una institución pública que pagamos todos con nuestros impuestos, custodiado por nuestra policía, ¿no? Y allí hay un anonimato total, no sabemos qué ha pasado, hay una opacidad total, no sabemos quién está detrás de todo eso, o sea, es como un agujero negro, pero que es parte de nuestro sistema, ¿no? Y los medios de comunicación lo tratan de una forma entre la noticia de Guardiola y la lotería de los Reyes Magos, ¿no? O sea, bruto, ¿eh? Parecía una cosa de Adam Curtis. Sí, en serio, pero me acordé de Adam Curtis. Dije, esta es nuestra... A él le gustaba de este rollo, ¿eh? Total. Sí, de cómo se frivoliza realmente es la muerte. Bueno, y de cómo todos participamos de esto, porque al final es como que ya nos va bien, ¿no? O sea, y que al final no nos preguntamos de dónde viene nuestro bienestar, ¿no? O sea, a nivel europeo, y obviamente viene también de 500 años de expolio, de prácticas coloniales, ¿no? O sea... Encima es Guinea, donde España fue... No, es la otra Guinea, es Guinea Conakry. No, está al lado, ¿no? Sí, es la... Esta fue Francia. Sí, esta fue la francesa. Pero bueno, es que es igual que sea Guinea. Sí, claro. O sea, España estuvo explotando Latinoamérica, o sea, las Filipinas, o sea, el norte de África, ¿no? O sea, y el hecho de que hoy en día podamos estar o sea, tener el estatus que tenemos como sociedad y que tengamos el bienestar que tenemos, pues no es algo menor, ¿no? O sea, que es como totalmente... debería estar totalmente presente en nuestro día a día, ¿no? Y sin embargo, entonces... Debe estar algún CDR haciendo de las suyas. Es como militar, ¿no? Este era militar, es el negro, ¿no? O sea, ese sonido a mí me recuerda a mis años, esto es cosa mis seria. años de servicio militar, que había una base de helicópteros. Y estás todo el día ahí. Sí, era este sonido, un sonido apabullante, ¿no?
Sí, aquí ahora tenemos todos, ¿no? Los Mossos, la Nacional, el Ejército, ¿no? Sí, sí, es que no para, ¿no? Esto es un continuo, ¿no? Sí, bueno, y entonces, claro, es que es todo, ¿no? O sea... Vuestra vida y el cine que hacéis está todo tan mezclado, ¿no? El tema es que, o sea, tú vas acumulando como una rabia, ¿no? O sea, cada día sientes una impotencia, ¿no? O sea, estos días con los debates electorales, que luego aguantas 15 minutos porque tienes que parar, ¿no? Son insoportables, ¿eh? Pero, o sea, sale toda esa gente diciendo una serie de cosas con una impunidad, ¿no? O sea, que Vox igual es el caso más extremo y que es más fácil de detectar, ¿no? Pero luego hay muchas sutilezas. O sea, el tema migratorio, por supuesto, ¿no? O sea, es escandaloso que en prime time en la televisión pública salga un tipo contando mentiras sobre las violaciones protagonizadas por inmigrantes, dando datos falsos y tal, y que ni siquiera ni el presentador ni ninguno de los otros candidatos se molesten en desmentir eso, ¿no? en argumentarlo y tal, ¿no? Entonces, que esto pueda pasar con toda impunidad, ¿no? Y que se quede una vez más en el imaginario colectivo que las personas migrantes son culpables de eso y lo otro, ¿no? Cuando en realidad es como una reacción de... O sea, hay que ser muy acomplejado, ¿no? O sea, para haber estado siglos sometiendo, ¿no? Explotando, violando, ¿no? O sea, asesinando a una serie de personas, o sea, que en un momento en el que hacen un amago de querer tener algo de lo que se les ha robado, les señalemos a ellos como si fueran ellos los que violan, sí, sí, los que explotan, los que, ¿no? O sea, es como invertir completamente la lógica, ¿no? Es demencial, es demencial, o sea, y es... no tiene ningún argumento posible. O sea, es como decir, encima que os hago daño, ahora sois los culpables de todo. Y además, o sea, acusándolos de exactamente lo mismo que se les ha estado haciendo a ellos durante siglos, ¿no? Es totalmente perverso, ¿no? O sea, no tiene sentido. O sea, dices... Pero qué cara dura, ¿no? O sea, qué jeta. O sea, esta persona no tiene jeta, claro, es mucho más allá. O sea, es como hay una anécdota que me viene al caso cuando Heydrich, un alto jerarca alemán, estaba muy preocupado porque le dijo a Goebbels que él era judío, que su madre era judía. Y Goebbels le dijo, de ahora en adelante los nazis vamos a decir quién es judío y quién no. Y esto es un no parar, esto siempre va así, el que tiene el poder decide, claro, qué está bien y qué está mal, ¿no? Hay una cosa que me gustaría preguntarte, y además me ronda mucho la cabeza viendo vuestras pelis. ¿En qué momento decidís que esa historia, ese tema va a formar parte de una película? ¿O vosotros, como gente comprometida, inquieta, activistas, decidir vamos a protestar por esto como ser humano que soy, como persona que pienso y veo una injusticia en mi protesto, y a partir de esa protesta, de ese activismo, nace esa idea en la que empezáis a trabajar y eso se convertirá en una película? O cuando nace la idea lo hacéis como personas y el cineasta viene luego. Es que en vuestro caso yo creo que el cineasta y la persona se confunden, se funden. Solo sois una persona. Sí, yo creo que es bastante inseparable, ¿no? Se convierte esa idea en una peli. Hacer una peli como Idrissa son un montón de años, son muchísimos viajes, hay una investigación que yo la veo kafkiana absolutamente. Además me encanta el plano inicial, que ves la piscina, lo primero que ves es algo de un muro, un hotel, o sea, sí, que está... Ese es el primer plano, y luego ves esa piscina y esos chavales jugando en la playa. Claro. Que es como esa imagen que salió de los africanos encaramados en la valla y aquellos jugando al golf. Campo de golf. Sí, lo importante de esta escena es lo que viene después, que es el equipo de rodaje, es decir, nosotros, ¿no? Que claramente estamos en este hotel del lado del blanco que está en la piscina, ¿no? O sea, es como una declaración de intenciones y dejar claro cuál es nuestro rol en todo esto y qué significamos en África, ¿no? Es decir, es como para huir de esta cosa buenista
también colonial, ¿no? O sea, como de misionero que va a África a salvar a las personas ahí desfavorecidas y tal. Y es una forma de decir, bueno, cuidado, porque nosotros somos los que estamos del lado de la piscina, ¿no? Porque es inevitable. Guinea es un país, está entre los 10 países más pobres del mundo, y hacer turismo allí no es algo obvio. O sea, hay unos pocos sitios en los que tú te puedes quedar como turista, y eso es lo que hay, es decir, lujo, piscinas y vallas separadas con concertinas de la playa donde hay niños peligrosos jugando a fútbol, ¿no? O sea, se supone. Entonces es una forma de decir, bueno, nosotros somos los que te vamos a contar esta historia, ¿no? O sea, no nos presentamos a nosotros mismos como unos héroes, sino como unos blancos que tienen la posibilidad de ir y volver a África cuando quieran, mientras que los negros, o sea, ni siquiera pueden ir a esta piscina. O sea, imagínate ir a Europa, ¿no? O sea, que esta escena es para eso. Pero una terrible metáfora, ¿no? que se escucha en la película, ¿no? De que cuando estás vivo te persiguen, te quieren echar del país, y cuando estás muerto no hay forma de irte, ¿no? Eso define mucho la idea blanca o la idea occidental capitalista hacia el pobre. ¿No? Porque yo creo que en realidad lo que hay es eso, ¿no? Hacia el pobre, porque el inmigrante con pasta no se le abre mucho las puertas, ¿no? Pero al pobre se le persigue y se le castiga. El pobre, sí, el otro. A mí hay un episodio histórico que me fascina, que es el descubrimiento de América, ¿no? O sea, que coincide con el fin de la Reconquista, ¿no? Es que es muy bueno, ¿no? O sea, cuando salen esa gente en la tele diciendo que una y otra vez que España es la nación más antigua del mundo, ¿no? Que es un tema... O sea, tienen razón en realidad. O sea, España como idea, como concepto nacional, ¿no? O sea, creo que es Eric Hobsbawm que dice que las naciones aparecen después de los nacionalismos, ¿no? O sea, que no es previo, ¿no? O sea, siempre se dice... de una nación sale el nacionalismo, no es al revés, del nacionalismo salen las naciones, ¿no? Y en el caso de España es muy claro, ¿no? O sea, porque en el mismo año en el que se acaba la mal llamada Reconquista, ¿no? Que en realidad es una conquista, ¿no? Se crea por primera vez un grupo de personas en un territorio geográfico determinado, ¿no? En Europa, tienen la sensación de que pueden ser puros. Es decir, de que pueden ser un solo pueblo, de que tendrán una sola religión, y entonces empiezan con la idea de que la gente que no pertenece a eso que tiene que ser la comunidad nacional es expulsable, ¿no? Y así es como se expulsan primero a los judíos, ¿no? En 1506, si no me equivoco, y luego los moriscos, o al revés, o sea, pero hay dos grandes expulsiones, ¿no? de España, o de lo que era en aquel momento, ¿no? O sea, Castilla, Aragón. Entonces es como la primera vez que se aplica una política de expulsión masiva de población para generar una pureza dentro de un territorio geográfico, pero es que además el mismo año se descubre América, ¿no? Sí, con y esta población que tiene esta pretensión de ser pura se ve confrontada con un tipo de ser completamente distinto, un otro, ¿no? Al que no considera humano al principio, ¿no? Es decir, cuando Colón se topa con los nativos americanos, ¿no? O sea, los indios, no los consideran humanos y por eso los esclavizan inmediatamente, ¿no? Y durante 50 años todos los indios son esclavizados sistemáticamente, hasta que Bartolomé de las Casas dice, cuidado, porque esta gente tienen alma, ¿no? O sea, no podemos esclavizarlos porque también son humanos, ¿no? Pero entonces hay un gran debate alrededor del hecho si los indios tienen o no tienen alma, y al final llegan a un consenso, que es un compromiso, que es si son evangelizados tendrán alma, si no
son esclavizables, es decir, no son humanos, ¿no? Entonces, a partir de aquí pues empieza todo el tema de los misioneros, la evangelización, etcétera, ¿no? Porque hay esa idea de pasarán a la categoría de humanos cuando tengan la condición de cristianos, ¿no? Que esto, o sea, hoy en día no es tan distinto, o sea, porque si una persona no tiene el estatus de ciudadano, se le puede expulsar, o puede ser esclavizado de la forma moderna, que es que puede estar en el país sin papeles, por lo tanto va a hacer trabajos precarios en negro, con lo cual no tendrá ningún tipo de protección social, control sobre las horas que trabaja, etc. O sea, los esclavos modernos es la gente que no tiene papeles, que no tiene un estatus de ciudadanía, ¿no? O que tienen papeles y ganan tan poco en el trabajo que siguen siendo pobres. También. O sea, que es igual de burro, ¿no? Pero es curioso como estos dos hechos, ¿no? O sea, como la concepción de la nación pura en la que podemos expulsar a la población no deseable y esta concepción del otro como humano o no en función de una condición que nosotros decidimos arbitraria, es exactamente como funciona este país hoy en día, ¿no? La nación más antigua del mundo, ¿no? Que luego obviamente esto es copiado por el resto de naciones europeas, ¿no? y aplican exactamente lo mismo, pero es la misma lógica, ¿no? Ahora una pregunta que me hago yo mucho viendo vuestras pelis. ¿Es difícil financiar todo este cine? ¿Os encontráis con muchas las mismas barreras burocráticas, estatales que os habéis encontrado con Idrissa, con la reparación de su vida, de su dignidad? A nivel de financiar este cine también, ¿os encontráis con esas cosas? ¿Es difícil encontrar herramientas económicas? Bueno, yo creo que financiar bien proyectos de cine independiente en este país es muy difícil, ¿no? O sea, comparado con Francia o Alemania, que son realidades que conozco un poco, es mucho más difícil aquí. O sea, las ayudas son muy limitadas y las cantidades son mucho más bajas, teniendo en cuenta que el cine es algo caro. O sea, si además le añadimos que se trata de documentales de carácter político, ¿no? Pues aún se dificulta más, porque a la hora de presentarse a las vías de financiación que tenemos disponibles en este país, pues nos encontramos que siempre hay que camuflar un poco el contenido político al que aspiramos, ¿no? O sea, como les pasaba a nuestros cineastas durante el franquismo, ¿no? Que enviaban 2 guiones. Pues enviaban el guión que no iban a rodar, claro, totalmente light, y se guardaban el que iban a rodar, que era el cañero. Es un poco esto, o sea, porque es triste, ¿no? Porque ves que te venden la moto, ¿no? Pero en realidad las cosas bueno, o sea, siempre los artistas y los creadores han buscado formas de saltarse la censura, ¿no? Y en nuestros tiempos existe también formas de censura más sutiles, pero existen. Y también hay mucha autocensura, ¿no? De gente que dice, uy, no voy a hacer eso porque nadie lo va a querer financiar, ¿no? Pero vosotros sois el ejemplo de que se puede hablar de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa, en el sentido de sois muy cañeros. Yo creo que, o sea, Idrissa no es una peli molesta porque no señala a nadie, o sea, apela a lo estructural, y esto pues siempre es como, bueno, pues es un, ¿no? O sea, si es un problema que está en todas partes, pues no parece que no moleste tanto, ¿no? Esto no quita que no tenga un potencial transformador o político. Pero Ciutat Morta es más, o sea, va mucho más directa, ¿no? Y allí sí que se pone a gente con nombres y apellidos, se acusan y tal. Yo creo que esta Ciutat Morta salió en 2012. Yo creo que hoy en día Ciutat Morta no se podría emitir en la tele por las leyes que han salido posteriormente, ¿no? Sí, como la ley Mordaza y todo esto. Sí. Necesito otra vez, Además, es que tiene que pasar, ¿no? Cuando hablas de ley Mordaza parece sacan sueltan el helicóptero. Xavi, tiene que pasar estas cosas. No está preparado. Pues claro, la aprobación de la ley Mordaza no permite que tú puedas, por ejemplo, mostrar imágenes de policías
a cara descubierta, ¿no? Que es algo que en Ciutat Morta hacemos con toda tranquilidad. Debería ser el derecho de todo periodista poder mostrar si un policía ha llevado a cabo una mala praxis, ¿no? Ahora tú no puedes. Bueno, ahora los de Polonia han hecho un sketch sobre polis y han tenido problemas, ¿no? Bueno, esto es muy divertido porque quien ha tenido problemas es el grupo Manel. Vale. O sea, lo que hace Polonia es pillar una canción de Manel, vale, y versionarla, hablando de los Mossos y de la policía, sí, y tal. Entonces el sindicato de policía de los Mossos, en vez de denunciar al Polonia, denuncian a los Manel. Ya, pero los Manel, ¿qué culpa tienen? Ninguna. O sea, es que... o sea, los que han hecho la versión son nosotros, ¿no? Es un delirio, ¿no? O sea, que también nos dice mucho qué tipo de policía tenemos, ¿no? Sí, sí. Y quiénes son los cerebros que están detrás de la policía, ¿no? O sea... no cerebros, diría yo, ¿no? en este caso, porque... O sea, ya que hay que acusar a alguien, acusen al que ha hecho el daño, digamos, el supuesto daño. Sí, esto es... Porque sería posible poder criticar a la policía, al Estado, a quien quisieras, ¿por qué no? Bueno, es que es un derecho fundamental, ¿no? O sea, poder... Es que si no, o sea, lo que hacen, o sea, leyes como la ley Mordaza, igual que todo el corporativismo que se da en los cuerpos policiales y la incapacidad que tenemos en este país de admitir que hay vulneraciones de derechos humanos y tal, lo que generan es impunidad, ¿no? Esto es clarísimamente una herencia del franquismo, ¿no? O sea, en las dictaduras, ¿no? Y en los sistemas totalitarios el sistema tiene que funcionar a la perfección de cara al ciudadano, o sea, no se puede admitir ningún fallo, porque entonces el ciudadano puede empezar a dudar del sistema, ¿no? Y creo que en este país han cambiado muchas cosas desde la dictadura, pero en esto no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Porque los cuerpos policiales son incapaces de reconocer errores y los políticos siempre están ahí para defender la labor de la policía, ¿no? Y además, o sea, los jueces pues lo amparan a nivel legal, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta el punto que se crea una legislación específica y jurisprudencia que va dirigida a poder proteger estos cuerpos policiales, ¿no? Y por lo tanto ampliar este margen de impunidad que tienen, ¿no? O sea, es escandaloso, ¿no? O sea, y además con todo lo que está pasando estos días, ¿no? Antes preguntabas de dónde vienen los proyectos, ¿no? O sea, pues siempre decimos que de la rabia, ¿no? En el caso de Idrissa, claro, la muerte de Idrissa nosotros lo vivimos como activistas cuando estábamos metidos en el movimiento 15M, que ahora ya queda muy lejano, pero, sí, parece, ¿no? Pero en aquel momento pues fue algo muy importante para muchas personas y nosotros estuvimos muy involucrados, de hecho es de donde venimos, ¿no? O sea, en la comisión audiovisual del 15M, que se dedicaba pues a documentar casos de abusos policiales y manifestaciones que había en esa época y tal, y de repente nos pilló la muerte de Idrissa en medio de todo esto y fue un shock colectivo del que casi es que ni lo decidimos, supimos en algún momento que habría que hacer un trabajo sobre Idrissa, sobre todo porque la muerte de Idrissa fue el desencadenante de que se creara Tanquem els CIES, que es una de las redes más potentes que existe hoy en día en el Estado español. La red en España, en el resto de España se llama CIES No, pero aquí es Tanquem els CIES, y esto viene de la muerte de Idrissa Diallo y de Samba Martínez, que ocurrieron con pocos días de diferencia en 2011 y 2012, y creo que esto marca un antes y un después en el activismo antirracista y que critica los sistemas de control migratorio de este país, ¿no? Por eso fue como, no sé, es que ni nos lo planteamos, ¿no? O sea, el tema nos escogió a nosotros, sino al revés, ¿no? Casi. Pero sí, un poco salen de ahí estos proyectos, ¿no? Y es lo que tú decías, que no hay separación entre persona y cineasta. Yo lo veo muy claro, o sea, el cineasta es un humano y cineasta, ¿no? Es como digamos como un Robocop, pero en humano cineasta, ¿no? O ser cineasta, ¿no? O sea, es como de lo que decía el Chris Marker, ¿no? Que él no podía, que él era un tipo,
que él en el ojo, como decía Berto, ¿no? En el ojo tiene una cámara. Claro. Chris Marker también, cada vez que miraba, su mirada era siempre política. Claro. Sí, sí. O sea, no puedes, no sé. Es como, por ejemplo, ahora mucha gente dice, no, es que no me interesa la política. Y yo me quedo a cuadros como diciendo, pero como si eso fuese otra cosa, ¿no? O sea, como si te pudieras librar de eso, ¿no? O sea, es increíble hasta dónde llega el lenguaje, ¿no? Y cómo va confundiendo y alineando a la gente. Claro. Yo cuando la película se presenta en el Festival de Sevilla y ha recorrido otros festivales, ¿cómo es con el público? La gente que os dice, que les produce... Bueno, creo que lo que responde muy bien a esta pregunta es que en uno de los festivales más prestigiosos de documental de este país, que es el Festival de Alcances, ¿no? Sí. de cine, de documental español además, ganó el premio del público, ¿no? Que para mí es el premio más bonito que se puede ganar en un festival de cine, ¿no? Y la verdad es que, o sea, es una película que no se digiere fácilmente, ¿no? O sea, no es como Ciutat Morta, ¿no? O sea, que es como muy trepidante todo, ¿no? Y te mantiene allí. Pero creo que es una peli que en general a la gente les deja con muy mal cuerpo, porque es dura en todos los sentidos, ¿no? O sea, es dura porque tiene una escena muy larga, pero también porque esta escena larga es insoportable, ¿no? O sea, y es el objetivo de hacer pasar este momento al espectador, ¿no? Porque ahora que comentabas, ¿lo defines como un documental, un documento, el cine que hacéis? ¿O qué sería para ti? Nosotros siempre hablamos siempre decimos que hacemos cine, que hacemos películas, ¿no? Sí. Porque imagínate ahora, que ya sé que es mucho imaginar, que el género no existe. Porque para mí el género, no sé, es una cosa que se inventaron en Hollywood y creo que hoy en día no tiene fuerza, no tiene solidez. Porque veo películas que lo mezclan todo. Claro. y cada uno mira las cosas pues como las... Bueno, porque por ejemplo, Ciutat Morta tiene esa misma esencia, pero son dos formas diferentes de contar las historias. Además, a mí lo de Idrissa, plásticamente es bellísima la película. O sea, tiene una luz fantástica, pero todo lo que se cuenta es terrorífico. Bueno, ahí está, ¿no? Es una película de terror diurna, ¿no? Casi. Y además, la única imagen que se ve del título, del nombre que era el nombre de Idrissa, es una imagen borrosa, en un papel, casi no se ve. Y todo el rato estás pensando en esa persona, en qué ocurre aquella noche y por qué ha ocurrido esto. Por ejemplo, el momento que lo sacan allí de Montjuïc, es que no sé, es una cosa que el cine que hacéis interpela mucho al espectador. O sea, te agita constantemente. No hay ningún momento en el que digas, bueno, ahora hay un momento más suave. No, es simplemente, son todo el rato preguntas, barreras, vueltas a preguntar. Cuando enseñáis la valla de allí de Melilla, es que no hay que decir nada, ¿no? Es que esto es muy, muy grave, ¿no? Parece que estemos cercanos, ¿no? Parece que nos dividamos del pobre, ¿no? Sí, totalmente. Es así. ¿Cuál era la pregunta? Sí, ¿cómo definirías si tuvieras que definir? Sí. Ya sé que es una pregunta. Sí, no. Lo de los géneros es curioso, ¿no? Porque entiendo que es algo que surge de la necesidad de definir las estanterías del videoclub, ¿no? O sea, esto que ya no existe, ¿no? Sí. O sea, entonces ¿qué me apetece hoy? ¿Una comedia? ¿Una historia de amor? ¿No? Entonces... Por gracia había un videoclub que lo ponía por autores. Sí, el séptimo arte, ¿no? Se llamaba el séptimo arte. Por autores era, me chocó mucho. Sí. Sí, porque era del rollito este, estaba hoy, lo cerraron, ahora es un Clarel, creo, o un Condis, este videoclub. Sí, en ¿Cómo serio. Nos invaden, ¿no? Nos quitan la cultura. Igual que el... Igual. Gordos y guapos. Pues lo de los géneros... Sí, a mí siempre o sea, está guay porque tú vas un paso más allá, ¿no? O sea, yo siempre me ha hecho mucha gracia que se habla del documental como un género, ¿no? Sí. O sea, entonces hay comedias, hay historias de amor, pelis de terror y documentales, ¿no? Sí. Y el documental, en cualquier caso, o sea,
o sea, dentro de los documentales hay comedias, hay historias de terror, ¿no? Hay historias de amor, ¿no? O sea, el documental en cualquier caso sería una forma de filmar la peli, pero es que tú vas más allá y dices que los géneros al final se difuminan hoy en día, o sea, es muy difícil. Eso ya se ha terminado. O sea, ¿el género negro cuál es? Sí. Puede ser social, puede ser terror, puede ser... La última peli de Tarantino, ¿qué es? ¿No? ¿Qué género es este? Peli de culto, ¿no? O sea, como género, ¿no? O sea, como género. Peli de culto. Las buenas del año. Que peli de culto puede ser Brain Dead, ¿no? O sea, que es una peli gore y no, o sea, pero... Es que cualquier película de género, por ejemplo La noche de los muertos vivientes, se puede ver como una película social también. Claro. O como una película bélica, porque está haciendo una parábola sobre el Vietnam. O una película antirracista. Es que se puede ver de muchas maneras. Totalmente. Lo del género a mí me parece una cosa más del marketing y la publicidad, pero en el fondo el cineasta cuenta su película con las herramientas que quiere, que necesita o que encuentra. Sí. Además que el documental siempre tiene ese complejo de hermano menor del cine, ¿no? O sea, en muchos festivales, o sea, en Málaga no está la Biznaga de Oro, ¿no? Que es para las pelis de ficción, y la Biznaga de Plata, que es para los documentales, ¿no? Es como siempre un paso... Sí, cuesta encontrar en las secciones oficiales de los festivales documentales. Claro, en este sentido el Festival de Sevilla tiene una política muy guay porque no distingue, ¿no? Y esto es muy bonito. O sea... A ver, o sea, es una documentación o sea, alguien dijo, ay, vuestra peli parece el making of de la peli que queríais hacer, ¿no? O sea, sí, es una documentación de algo que nosotros, de una investigación frustrada, siempre decimos esto, ¿no? O sea, Idrissa... Sí, porque realmente es frustrante, ¿no? Porque no encontráis la verdad de La noche de auto. Claro. La noche Entonces de auto ha quedado... Es todavía una película por hacer, ¿no? Claro. Entonces hay este giro, ¿no? Que no nos queda más remedio que hacer, y entonces lo que hacemos es documentar cómo nosotros entramos en este giro de guión, ¿no? Que acaba repatriando el cuerpo de Idrissa, ¿no? Entonces, como hay esa cosa de cine de lo real, ¿no? Que es otra forma bonita de llamar el documental, ¿no? O de no ficción. De no ficción, ¿no? O sea, pero creo que el cine de lo real aquí se ajusta mucho, ¿no? Porque es como, bueno, nosotros tenemos un plan, que es contar esta historia, y cuando vemos que no la podemos contar, es como, bueno, empieza a grabarlo todo, que no sabemos por dónde va a ir eso, pero algo sacaremos, ¿no? O sea, y entonces sí, es una documentación, es cine de lo real, de aquello que está pasando. Pero al mismo tiempo hay una concepción cinematográfica desde el primer momento en cuanto a hacer una apuesta a nivel de fotografía, ¿no? O sea, hacer una apuesta estética que vaya más allá del estilo callejeros, ¿no? De fílmalo todo, ¿no? O sea, hacer un seguimiento agresivo de las cosas y tal, sino que también hay una voluntad de tomar a veces una distancia y plantearse qué es lo que vamos a filmar, ¿no? Por eso también esos planos estáticos largos, bien compuestos, ¿no? O sea que a pesar de ir siguiendo los hechos a tiempo real, hay una planificación también, y hay una toma de distancia para ser conscientes de qué es lo que queremos contar, ¿no? O sea, y al final, o sea, esto es hacer cine en mayúsculas, ¿no? O sea... Sí, planificar un día de rodaje y todo esto. Claro. Como hace la ficción, ¿no? Ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras si hay alguna película que cambió tu mirada como espectador cuando eras un chaval o eras adolescente. O algún autor. Sí. Hay una peli que me pilló, no tanto de chaval, pero ya un poco más mayor, creo que tenía 18 años o 19, que fue En construcción, de José Luis Guerín, porque fue la primera vez que vi eso, ¿no? O sea, una película que no era una película normal, que no era un documental, que no sabía si había actores, que lo que ocurría en esta película, que parecía pues una película de ficción, era lo que estaba ocurriendo en la ciudad en la que yo estaba viviendo en aquel momento, ¿no? O sea, como que lo que yo veía fuera de mi casa era lo que veía dentro de esta película, ¿no? Entonces
Creo que fue la primera vez que entendí que se podían difuminar estos límites entre la ficción y la realidad, y por lo tanto esto abrió un campo de posibilidades muy grande dentro de mi idea de lo que podría ser el cine, teniendo en cuenta que yo hasta los 26 años no pillé una cámara, como quien dice. O sea, yo estudié sociología y me dedicaba a otras cosas, hacía traducciones y yo realmente fue muy tarde que realmente empecé creo que fue en 2007 que empecé, o 2008, empecé a colaborar con Mercedes Álvarez en un rodaje de un documental de Mercado de Futuros, y a partir de ahí... Pues por la puerta grande, ¿eh? Sí, pero con un rol muy insignificante, ¿no? O sea, ahí estabas, ¿eh? Ahí estuve, sí, sí. Ahí estuviste. Y luego estuve con Ricardo Iscar también en un rodaje en África, en Camerún, de una película que se llama La danza a los espíritus, una película bastante bonita, pero sí, años antes había visto esta película que me ayudó a expandir, ¿no? Esta forma, esa cosa, lo que yo tenía entendido por cine, ¿no? Pues Xavi, un placer hablar contigo de tu película, de tu visión sobre todo de la vida, ¿no? De la vida y de la política. Bueno, es que al final es lo mismo, ¿no? La vida, la política y el cine... Es que todo está todo dentro de ti, ¿no? Acaba siendo... Lo personal es político, ¿no? Que últimamente lo estoy escuchando mucho, que decía Gramsci esto mucho. Gramsci, sí, claro. Sí, todo es político, todo ¿no? Es política, o sea, en el fondo. Cualquier acto que hagas en la vida es político. Claro. Yo te agradezco ese tipo de entrevistas, la verdad es que es un... No, la culpa la tenéis vosotros. Un placer. Que os gusta hablar y os gusta reflexionar. Tenemos la culpa de claro, querer... Yo. No, pero es agradable trabajar en estos formatos, porque la verdad es que las entrevistas son bastante desesperantes normalmente, ¿no? Porque van... Son videoclip. Sí, van muy... Y a la que te enrollas un poco, te cortan y te dicen... Así que gracias a ti también. No, gracias a ti.